Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por la palabra que acabamos de leer y estamos ansiosos, Señor, por escuchar lo que tenés para decirnos. Te pedimos que en esta mañana puedas levantar nuestra vista de nuestro presente y nos permitas mirar hacia adelante, hacia nuestro futuro, con una mirada clara de qué es lo que nos espera a los cristianos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La pregunta de esta mañana es: ¿cuál es el futuro de los cristianos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es mi futuro? Esa es la pregunta que responde este texto. Y me gustaría preguntarte si pensás que es una buena pregunta, si pensás que es bueno detenerte a pensar en cuál es tu futuro. Hay momentos en los cuales las personas piensan en el futuro porque el presente que están viviendo no es el mejor. Como una persona que necesita rehabilitarse y sabe que en un mes van a darle el alta, y aunque su presente no es bueno, sabe que pronto eso va a pasar y eso lo alienta. O como un estudiante que sabe que los exámenes no son un buen momento del año, pero sabe que pronto, en algún momento, eso va a traer algo bueno a su vida. ¿Por qué los cristianos deberíamos pensar en el futuro? Sencillamente porque el presente que nos toca no es fácil, sino que es difícil. Porque vivimos en un mundo que no se lleva bien con Jesús y que no se lleva bien con la fe cristiana. Y no solo eso, sino que se lleva mal y nos lo hace saber y muchas veces nos lo hace sentir, además de saberlo. Ser cristianos, hermanos, significa ineludiblemente perder en este mundo. Eso es lo que significa ser cristianos. Eso es lo que aprendimos la semana pasada en los versículos que comienzan esta epístola, cuando Pedro le escribió a estos hermanos y les habla como exiliados, como expatriados, como peregrinos. Y aprendimos cómo estos hermanos, por causa de su fe, tuvieron que perder. Tuvieron que pasar lo que dice un poco más adelante, el versículo 6 que leímos: ser afligidos por diversas pruebas a causa de su fe. Algunos de ellos quizás perdieron
propiedades, otros quizás perdieron seres queridos, otros quizás perdieron comodidades. Quizás algunas de estas iglesias a las que Pedro les escribe perdieron a su pastor. Quizás están en riesgo de perder su propia vida. Y cuando leemos estas historias pensamos que tiene que ver con nosotros que vivimos en un mundo mucho más tranquilo, mucho más seguro. Sin embargo, en el capítulo 2, cuando Pedro habla con ellos en el versículo 12 y cuenta un poco lo que estos hermanos están pasando, no es muy diferente a lo que nos ocurre a nosotros. Porque Pedro dice que estas personas son calumniadas por causa de su fe. Lo que a estas personas les está ocurriendo es que son discriminadas por ser cristianos. Son personas marginalizadas en la sociedad, por sus vecinos, por sus familias, por gente de su misma casa, porque han decidido poner su confianza en Jesús. Y eso es verdad acerca de cualquier cristiano, como decía Cristian la semana pasada. Algunos cristianos pierden el aprecio de sus seres queridos. Algunos cristianos enfrentan la incomodidad en el lugar de trabajo. Algunos han perdido la posibilidad de vivir vidas cómodas en este mundo por no encajar en este mundo. Algunos de ustedes han sufrido la pérdida de la comodidad en el ambiente de trabajo por seguir a Jesús, por hacer lo que Jesús quiere que hagamos, aunque a otras personas no les guste. Algunos de ustedes seguramente han resignado prosperar más de lo que podrían, porque quieren seguir a Jesús. Quizás no tenemos que enfrentar la muerte como nuestros hermanos se enfrentan hoy día en Medio Oriente, en China, en Venezuela, pero sí hemos firmado un contrato un tanto incómodo que dice que si alguna vez eso ocurre, nosotros lo vamos a aceptar y vamos a estar dispuestos a perder. Ser cristiano significa perder en este mundo. Pero todo sería distinto si pudiéramos ver cuál es el futuro que nos espera. Todo sería distinto si nuestros ojos pudieran elevarse y pensar no solo en el presente que tenemos, sino en el futuro que nos espera. Y eso es exactamente lo que Pedro quiere que hagamos. Que miremos no solo el presente, sino que miremos el futuro. Y que en este presente de pérdida tengamos una mirada levantada en aquello que nos espera y podamos tener esperanza. Pedro va a decirles 3 cosas a estos hermanos. En primer lugar, versículos 3 al 5, Pedro les dice, ustedes tienen una herencia segura. Ustedes tienen una herencia segura. Pedro comienza, como leímos recién, bendiciendo al Señor. Bendito, dice Pedro, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿Por qué motivo Pedro bendice a Dios? Dice que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Qué forma tan maravillosa de describir qué es un cristiano en palabras de Pedro. Pedro dice que un cristiano es una persona que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios. Eso es un cristiano. Y en esa misericordia, dice Pedro, Dios nos ha traído una nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, este nacimiento es muy diferente al nacimiento que experimentamos nosotros cuando llegamos al mundo. Porque cuando éramos chicos y nacimos, nadie sabía qué iba a pasar con nuestra vida, cuál iba a ser nuestro futuro, cuál iba a ser nuestro destino cuando crezcamos. Pero Pedro dice que los cristianos nacen a una esperanza viva. Nacen sabiendo cuál es su futuro. Y ese futuro es bueno, es feliz. Él nos ha hecho nacer a una esperanza viva. La esperanza que tienen los cristianos es que un día, dice Pedro, van a recibir una herencia. Qué buena palabra para este mundo materialista. Vamos a recibir una herencia, dice Pedro. Los cristianos son dueños de algo y esa herencia que ellos tienen, fíjense, versículo 5, no es más ni menos que la salvación de sus vidas.
Ellos van a recibir la salvación que está preparada, dice el apóstol. Los cristianos han sido rescatados por Dios, han sido salvados del pecado, de la condenación, del mismo diablo, de este mundo. Y Pedro dice que un día todo eso va a ser nuestro, esa es nuestra posesión para siempre. Es lo que está en los papeles del cielo. En las escrituras que Dios tiene en su escritorio, dice que vos tenés algo, que es una herencia tuya, con tu nombre y con tu apellido, y que es una herencia segura, que nadie puede quitarte. Ahora, no es una herencia terrenal, es una herencia segura. Nosotros podemos heredar muchas cosas. Seguramente ustedes han heredado cosas, una casa, un auto, una pensión. Pero esas herencias son frágiles, son inseguras. Podés perderla por la negligencia de alguien, podés perderla por tu negligencia. Alguien te la puede robar, alguna catástrofe natural puede destruir la casa que tenías, algún accidente puede destruir el auto que tenías. O en el mejor de los casos podés recibir esa herencia, podés tenerla, podés disfrutarla, pero solo la vas a disfrutar el tiempo que vivas. Pueden ser muchos años, pueden ser pocos días. Es completamente temporal, terrenal y perecedero. Sin embargo, Pedro describe esta herencia y dice que es incorruptible, incontaminada y que no se marchita. Es indestructible, dice Pedro. No hay nadie que la puede dañar, no hay nadie que la puede cambiar, no hay nadie que la puede alterar, no hay nada que le pueda afectar su valor. Es tuya, es segura y es para siempre. Por supuesto que podemos perder muchas cosas por ser cristiano. Por supuesto que en este mundo ser cristianos va a significar pérdida. Y eso nos duele, nos molesta. Desearíamos que fuera de otra manera, desearíamos que nuestra vida fuera un poco más cómoda. Desearíamos que nos cueste menos el precio de identificarnos con Jesús. Pero hay algo que ni el mundo ni el diablo pueden quitarte, porque está en las manos de Dios. No tiene las capacidades, no tiene las facultades de hacer nada con esa herencia. Obviamente que esto es algo que nos cuesta mucho creer. Las pruebas, las cosas que perdemos acá son tangibles y esto es algo que está adelante en el futuro y que todavía no lo tenemos. Y a medida que vamos perdiendo cosas por ser cristianos, nos cuesta pensar en que esto no se puede perder también. Vemos los peligros que nos rodean en este mundo, vemos el rechazo del mundo hacia el cristianismo, vemos la debilidad de nuestro propio corazón que tantas veces duda, que tantas veces se afana por las cosas que pierde, y eso nos hace sentir inseguridad, preocupación. Sin embargo, esta herencia, dice el Señor, es diferente porque no está en tus manos, está en las manos de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia. No está en tus manos, está en las manos de Dios. Y el apóstol dice que nuestro Dios es poderoso y que Jesús venció a la muerte. El versículo 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Lo que hace que esta herencia esté segura es que está en las manos de Dios y no en las nuestras. Por supuesto que tendríamos miedo si esa salvación estuviera en nuestras manos, ¿no? Por supuesto que tendríamos miedo. Por supuesto que tendríamos miedo si estuviéramos a cargo de esa salvación. Por supuesto que tenemos inseguridad cuando vemos a el mundo que se abalanza sobre nosotros. Cuando escuchamos a los líderes terroristas en estas semanas hablando de sus intenciones de destruir Occidente y destruir la fe judeocristiana, por supuesto que tenemos inseguridades. Pero esas inseguridades se desvanecen cuando recordamos quién es el que cuida de nuestra salvación y quién es el que atesora nuestra herencia, y es Dios.
Podríamos preguntarnos hasta dónde llega el poder de Dios. Ya sabemos hasta dónde llega el poder del mundo, lo hemos visto muchas veces, pero hasta dónde llega el poder de Dios. ¿Puedes estar tranquilo de lo que Dios tiene en sus manos? ¿De que nadie va a poder tocar ni alterar esa salvación? ¿Puedes dormir tranquilo sabiendo que eso está en las manos de Dios? El apóstol nos dice que sí. Y la respuesta del apóstol es sí, porque lo máximo que el mundo puede quitarte es la vida. El mundo puede meter su mano, puede alcanzarte, puede incomodarte, puede sacarte tus posesiones, puede sacarte el aprecio de tus seres queridos, como decíamos antes, puede sacarte la salud, puede sacarte muchas cosas. Sin embargo, dice el apóstol, que nuestra esperanza viva está cimentada en Jesucristo. Y dice el versículo 3, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, las manos del mundo pueden llevar a los cristianos hasta el cementerio, pero después de su funeral no pueden hacer nada más. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Del otro lado del funeral, a los cristianos les espera la vida eterna con Jesús, y eso nadie lo puede tocar. ¿Por qué motivo? Porque Él resucitó entre los muertos. Yo quisiera invitarte que pienses por un momento qué significó para vos ser cristiano y qué significa hoy para vos ser cristiano. Y que le pongas nombre, que lo pienses. ¿Qué has perdido por ser cristiano? El versículo 4 dice que nuestra herencia es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Por eso, dice el apóstol, bendigamos al Señor, porque Él es digno por habernos dado una esperanza tan segura. Ahora, ¿qué hacemos con los problemas? ¿Qué hacemos con las luchas? ¿Qué hacemos con todas esas cosas que perdemos por ser cristianos? Porque obviamente que nos cuesta ser cristianos, obviamente que es difícil ser cristiano. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tan costoso identificarnos con Jesús? ¿Por qué tenemos que esperar tanto para hallar descanso? ¿Por qué Jesús se demora tanto y por qué mientras tanto nosotros pasamos por tantas pruebas y tantas dificultades por ser cristianos? Sin embargo, Pedro dice en segundo lugar, a partir del versículo 6, que las pruebas que los cristianos pasan nos preparan para recibir la herencia. Vimos en primer lugar que tenemos una herencia segura. En segundo lugar, las pruebas nos preparan para recibir la herencia. A lo largo del texto, el apóstol repite constantemente la palabra fe, y él dice que los creyentes son protegidos mediante la fe. El versículo 8 dice que los cristianos creen, tienen fe en Jesús. El versículo 9 dice que los cristianos obtienen como resultado de su fe la salvación de sus almas. Dios no te pide nada para que tu salvación no se pierda. Eso está en las manos de Dios. Pero Él sí te pide que tengas fe. Y la fe es el medio por el cual Dios sostiene a los cristianos. Dios espera que nosotros confiemos en Jesús, confiemos en que Él resucitó de los muertos, confiemos en que Él nos ofrece una herencia. Él espera eso de cada creyente, que confiemos en su poder, como dice el texto, para guardarnos, que confiemos en la fidelidad de sus promesas. Y el problema es que tu fe y mi fe es frágil. Somos débiles. Cuando vienen las dificultades, tenemos miedo. Nos preocupamos, nos afanamos. Y cuando el mundo nos presiona por ser cristiano, mucho más. Nuestra fe es muy frágil. Empezamos a pensar si verdaderamente Dios es poderoso, si verdaderamente Dios está interesado en cuidarnos. Pero el apóstol, a partir del versículo 6, nos lleva a las oficinas de Dios
y nos muestra qué es lo que está en los planes de Dios para nuestro presente y para nuestro futuro. Pedro quiere mostrarnos que lo que Dios está haciendo ahora no es más que prepararnos para recibir esa herencia. Él quiere que entendamos cuál es nuestro presente y que miremos nuestro futuro con confianza. Y lo que el apóstol dice básicamente es que Dios quiere que tu fe y mi fe sean firmes. Él quiere que tu fe sea una fe madura. Él quiere que vos puedas aferrarte y confiar en sus promesas. Y para que vos puedas tener una fe madura, Él permite que vos pases por pruebas para entrenarte, para prepararte y para fortalecerte, para que vos puedas confiar y recibir la herencia que Él tiene para vos. El versículo 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No deberíamos ver las pruebas como un sinsentido, como algo innecesario que no entendemos por qué nos está pasando. Tenemos que verlas como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ese Dios que quiere prepararnos para recibir la herencia. Él está entrenando a sus hijos para que puedan ser fuertes, para que su fe no decaiga, y Él permite que pasemos por dificultades. Ayer ganaron los Pumas contra Gales. No sé si vieron el partido. Al final del partido, un periodista le preguntó al entrenador de los Pumas por qué el equipo había ganado. Y el entrenador le dijo muchas cosas, pero él dijo que uno de los factores principales fue porque el equipo había tenido una buena preparación física, una buena pretemporada. Seguramente algunos de ustedes han hecho pretemporadas, ¿no? Son feas, dolorosas. Son momentos donde los deportistas se entrenan mucho más de la cuenta, debajo del sol, doble turno. Y el entrenador los pone ahí a prueba porque ellos después tienen que jugar un partido y toda una temporada. Y para que ellos puedan jugar toda esa temporada, tienen que prepararse. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Dios no es inconsciente de lo que te está pasando. Él es conscientemente ocupado de lo que te está pasando, porque Él quiere que vos puedas perseverar y por eso permite que pases por dificultades. El apóstol compara a los creyentes con el oro y el fuego. Las personas que trabajan con los metales tienen que poner a los metales en el fuego para templar esos metales, para que esos metales sean duros. Y eso es lo que se hace con el oro, se lo pone en el fuego para que ese metal sea duro. También se lo pone en el fuego para ver la autenticidad del oro, para ver si verdaderamente es oro. Y también se lo pone en el fuego para limpiarlo de todas sus impurezas, para que todo lo que no es oro pueda salir, el oro pueda quedar limpio y con eso se pueda hacer un anillo, una cadena o lo que sea. Así, dice el apóstol, el Señor purifica, fortalece y prepara tu vida para recibir la herencia. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces en medio de las pruebas nos preguntamos por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sobrellevar esto? A veces quizás no decimos nada, pero en el fondo de nuestro corazón estamos disconformes con lo que Dios ha querido que vivamos en este momento de nuestra vida. Y quisiéramos que fuera diferente. O envidiamos a los que tienen un presente que nos parece mejor que el nuestro. Pero el Señor nos está diciendo, no lo mires así. Tiene todo el sentido. Yo estoy trabajando con tu vida para tu bien, para que tu fe crezca, para que madures y para que puedas recibir la herencia. No permitamos que el presente nos haga pensar que Dios no está interesado en nosotros, porque es exactamente lo opuesto. Él está tan interesado en nosotros que nos permite pasar por dificultades.
para que podamos tener una fe fuerte. Cuando el creyente puede ver las pruebas de esa manera, dice el apóstol que en su corazón hay mucho gozo. Leímos recién que el creyente se regocija grandemente. Quizás es un gozo doloroso, quizás es un gozo bañado con lágrimas muchas veces, pero un gozo al fin. Un gozo al fin, porque sabemos lo que Él está haciendo con nosotros. El cristiano entiende su futuro. Como dice el versículo 8, leíamos recién, el cristiano nunca ha visto a Jesús, pero lo ama. Y ahora no lo puede ver, pero cree en Él y se regocija grandemente porque entiende que todas esas pruebas no son más que una preparación para recibir la herencia de Jesús. La pregunta para nosotros es ¿cuánto estamos aprovechando las pruebas que Dios nos envía? Si alguien te pudiera preguntar ahora de qué manera Dios te está probando, de qué manera Dios está fortaleciendo tu fe, ¿podrías responder rápido? Porque si podés responder rápido significa que conscientemente estás aprovechando tus pruebas. Y si te quedas pensando en el aire, es porque quizás el Señor es bueno y no te está probando, o quizás Él sí te está probando, pero no lo estás aprovechando. El Señor nos ayude a aprovecharlo. Y si estás pasando por pruebas difíciles, Dios quiere traer consuelo a tu vida. Dios quiere traer consuelo a tu vida hoy, recordándote lo que Él está haciendo con vos. Y si sabes de alguien en este lugar que está pasando por pruebas, acércate después de la reunión. Alentalo con estas palabras. Dice un antiguo himno, pase el terrenal tesoro, vengan burlas y dolor. En tu mies la pena es gozo, mi ganancia es tu favor. Te he llamado Abba Padre, toda mi alma en ti pondré, aunque la tormenta aceche, todo obra para bien. Lo último que el apóstol les dice a partir del versículo 10, ustedes son herederos privilegiados, herederos sentados en las primeras filas de la historia de Dios. Pedro quiere terminar por completo con toda tu desesperanza, con mi desesperanza, y el tercer argumento de Pedro es que nosotros somos muy privilegiados. Y lo que él dice básicamente es que los cristianos viven en un momento único de la historia. Y él lo dice porque nosotros solemos pensar al revés, que vivimos en las peores circunstancias, que somos personas muy desfavorecidas. Y él dice, no, eso no es así. Los cristianos tienen la posibilidad de ver el mapa completo de la revelación de Dios en este libro que tenemos acá. Y además tenemos el privilegio de ser personas importantes en esa historia. Sabemos exactamente dónde comienza el mundo, sabemos exactamente dónde va a terminar el mundo, sabemos cuál es la esperanza que Jesús ofrece para el mundo, conocemos el Evangelio. Pero Pedro dice que no solo los cristianos conocen el Evangelio, no solo tienen el privilegio de saber acerca de Jesús, de saber acerca de la esperanza. Ellos son herederos, dice, del Evangelio. El Evangelio es de los cristianos, dice Pedro. Esa herencia fue preparada para las personas que confían en Jesús. El versículo 10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¡Qué privilegio! Muchas veces escuchamos las historias de esos científicos que en el pasado se pasaron la vida investigando la cura para alguna enfermedad.
y algún momento en el final de su vida encontraron algo y ellos sabían que no estaban sirviéndose a ellos, que alguna generación en el futuro iba a tener una vacuna, que alguna generación en el futuro iba a tener una medicina y que ellos no iban a poder ver con sus propios ojos los resultados de su trabajo. Y Pedro dice que los profetas, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, que vivieron antes de Jesús, por supuesto que tenían esperanza en Jesús, por supuesto que tenían la herencia de Jesús, pero no sabían exactamente demasiado con tanta precisión. No pudieron verlo con sus ojos. Tampoco entendían los detalles. Ellos trabajaban para otras generaciones. Sabían que Jesús iba a venir, sabían que el Cristo iba a venir, pero entendieron que no servían a su generación. Otros lo iban a ver, otros lo iban a recibir. Y Pedro dice, ustedes son los privilegiados que están sentados en las primeras filas de la historia de Dios, porque ustedes viven del otro lado de la cruz. Nosotros somos lo que dice el versículo 10, los receptores de una gracia que vendría a nosotros. Y que ellos la tenían, por supuesto, y que ellos la conocían, pero a medias. Nosotros conocemos por completo. Nosotros, dice el versículo 12, hemos recibido el Evangelio. Y no de personas, dice el versículo 12, del Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos profetizaron, nosotros somos testigos. Nosotros somos privilegiados porque vivimos en el presente sabiendo exactamente quién es Jesús, qué es lo que Él hizo por nosotros. Y lo que los profetas profetizaron es maravilloso. La manera en la que Pedro lo resume. Él dice que ellos profetizaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿No te suena familiar eso? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. No somos privilegiados porque conocemos eso. Somos privilegiados porque estamos unidos a eso, a los sufrimientos presentes y a las glorias que nos esperan, a las pruebas de hoy, a la herencia de mañana. Somos privilegiados porque somos parte de esas buenas noticias. Lejos de ser personas desafortunadas, dice Pedro, miren el privilegio que tienen. Miren el privilegio que tienen delante del mundo que los oprime. Oh, y si estás acá sin Jesús, qué perecedero es todo lo que está en este mundo. Qué perecederas son todas tus fortunas, tus herencias, tus posesiones. Qué pequeñas que son, pero qué grande es lo que Jesús te puede ofrecer. Si pones tu confianza en Él, Él te ofrece una herencia que no perece, con un presente difícil, con una gloria segura. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que por favor nos permitas levantar la mirada, elevar nuestros ojos y ver qué es lo que nos espera por delante. Y te pido por cada uno de mis hermanos y por mí que hemos perdido por seguir a Jesús y que sufrimos por seguir a Jesús, que nos permitas pesar en la balanza cuán pequeño es lo que hemos perdido comparado con lo que tenemos en Jesús, con la herencia que nos espera. Señor, mientras preparaba este sermón me acordaba de ese himno que dice que en poco tiempo nos encontraremos en una costa del otro lado del río, para siempre, Señor. Te pido por favor que nos permitas creer eso con toda confianza, Señor. En especial a cada uno de mis hermanos que hoy les toca sufrir un poco más. En el nombre de Jesús. Amén.